Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Conforme al estilo de la correspondencia de la época, comienza aquí el apóstol el escrito con la identificación del remitente, ya que en esta ocasión se lee Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pero llama la atención el uso del nombre propio del apóstol, Simón, escrito en este caso en la forma hebrea de Simeón. De este modo aparece también en el discurso de Santiago ante el Concilio de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nótese que el nombre, como se ha dicho en la introducción de la primera epístola, es común en Israel. Entre otros, era uno de los padres de la tribu de Israel. El nombre Pedro, Cefas, en arameo, lo recibió del Señor cuando fue llamado al discipulado, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 42. Y usando ambos nombres en muchas ocasiones también, como por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, en Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Y usando los dos nombres, los lectores no tendrían duda alguna en identificar al autor, ya que al nombre añade dos calificativos que designan su ministerio, y ambos relacionados con Jesucristo. Note, por un lado es siervo. El término indica a quien está sometido al servicio de otro. Usar este calificativo en tiempos de Pedro era considerado como despreciativo por un esclavo, ya que era la posición social más baja. Pero sin embargo, lo que para los hombres es locura, para Dios es poder. Pedro, apóstol, es esencialmente un esclavo de Cristo y por tanto está en sumisión y dependencia plena de aquel que es su Señor. El título se usa muchas veces para creyentes en distintos lugares, como registra la palabra de Dios. Y a modo de ejemplo, a Moisés se le llama siervo de Jesucristo, como así nos muestra en Deuteronomios capítulo 34, versículo 5 y el Salmo 105, versículo 26. Y note que de igual manera también se califica así a su seguidor Josué, en Josué capítulo 24, versículo 29. También David es considerado de la misma manera, en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18, y el Salmo 78, versículo 70. Y en general se le llama también siervo a los profetas, como por ejemplo Jeremías, capítulo 44, versículo 4, y Amós, capítulo 3, versículo 7. También a Daniel le llama de este modo Darío, en Daniel, capítulo 6, versículo 20. Al apóstol Pablo se le llama siervo, Romanos, capítulo 1, versículo 1, Filipenses, capítulo 1 y versículo 1. Y Santiago, el hermano del Señor, del mismo modo, en Santiago capítulo 1 y versículo 1. También Judas, en Judas 1:1. Por otro lado, Pablo quería él que los hombres lo tuviesen por siervo o esclavo de Jesucristo, como así indica en su primera carta a los Corintios capítulo 4 y versículo
1. Y el máximo ejemplo de este término está en Cristo, a quien se profetiza como siervo. Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante, y Mateo capítulo 12, versículo 18. Y es que por esta razón el título corresponde a todo creyente que sigue y vive a Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 18. Ya que ningún seguidor de Cristo puede ser más que su Señor. Por tanto, si Él fue siervo, no hay honor más grande que este. En un tiempo en que la titulación académica y los honores por posesiones en la Iglesia están tan en moda, los cristianos debemos de volver a la humildad de ser siervos. Juntamente con el calificativo de siervo está también el de apóstol, aunque etimológicamente se usa para referirse a un enviado en el concepto del Nuevo Testamento. Se añade a este el de la autoridad dada por Jesucristo. Pedro había sido llamado y apartado para este ministerio. La condición de apóstol no la había alcanzado él por preparación personal, y mucho menos por méritos. De ahí que la gracia que lo salvó lo llamó para el apostolado. La elección divina para un ministerio se había llamado a las personas por su nombre en un determinado tiempo de su vida. De ahí que junto al mar de Galilea, Pedro fue llamado para seguir a Jesús y alcanzar así la condición de apóstol de Cristo. Sin el llamado del Padre no hay salvación, y sin Él tampoco habría ministerio. Pero Pedro, él fue llamado para ser apóstol. El don divino para el ejercicio de este ministerio fue dado por el Espíritu Santo de Dios, de quien todos proceden, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y el apostolado es uno de ellos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Por tanto, note que reviste una acción de la Santísima Trinidad. Pero note que también la acción de Cristo es vital en el ministerio apostólico, por cuanto los servicios o ministerios que corresponden al ejercicio de los dones son posibles porque Cristo es la cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 1 y versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así pues, como que es la cabeza, depende de él los ministerios, ya que todos los ministerios tienen al mismo Señor, sirviéndole como dueño. Por tanto, no caben distinciones entre los siervos, porque todos, en el ministerio que ejerzan, tienen el mismo objetivo. ¿Y cuál es? Servir al Señor. Pero como hay diversidad de operaciones, es decir, el poder para operar con los dones, estas operaciones de poder proceden del Padre, que como Dios es el que hace todas las cosas en todo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 6. El poder para actuar y servir con los dones procede del Padre, quien actúa soberanamente produciendo el deseo de servir y dando el poder para efectuarlo. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El don que Pedro tenía era sumamente especial, ya que él era apóstol. Estos fueron dados a la Iglesia en su comienzo para establecer las bases doctrinales y escribir la palabra inspirada del Nuevo Testamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20.
El sentido primario, el don de apóstol, como el enviado por Cristo mismo para establecer la doctrina en el ejercicio de su autoridad delegada, solo ha sido dada a los 12 discípulos, contando también a Matías y excluyendo a Judas, y al apostolado especial de Pablo como apóstol a los gentiles. Este don en el sentido primario no está operativo, ya que la frase finaliza refiriéndose a quien sirve y de quién es apóstol, en el texto griego de Cristo Jesús. Por tanto, Pedro reconocía que Jesús era su Señor, y esta es la consecuencia natural de la salvación. No es necesario reconocer el señorío de Cristo para salvarse, pero no hay ningún salvo que no lo reconozca. El Espíritu Santo que actúa en el hombre para salvación, que produce en la intimidad personal de la fe salvadora, que genera al creyente, conduce inexorablemente al salvo a reconocer a Jesús como Señor y llamarle de este modo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Pedro era un siervo de Jesús, no solo reconociéndole e invocándole de ese modo, sino rendido a su servicio en tal medida que sólo hacía lo que él le encomendaba y al que continuamente atendía para la ejecución del ministerio. También debe de prestarse atención al nombre doble dado por Pedro al Señor, es decir, Jesús y Cristo. Pero en el castellano se lee con una sola palabra, Jesucristo. Pero los dos nombres juntos adquieren una relevancia en relación con la persona que es el que envía al apóstol. Note que primeramente está el título humano del verbo encarnado, es decir, Jesús, que equivale a el que salva. Y en segundo nombre, Cristo, que equivale a Mesías, anunciado proféticamente y esperado durante siglos, la esperanza de Israel y la esperanza para el mundo. Ese glorioso Mesías se había manifestado en Jesús, el hombre de Nazaret, el hijo de María, el carpintero e hijo de carpintero. En Mateo capítulo 3 y versículo 55 nos dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y en Marcos capítulo 6, versículo 3 nos dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Note que aquel que había caminado como un mero hombre por los polvorientos caminos de Palestina, el que se había sentado con publicanos y pecadores, el que había alimentado multitudes y el que había muerto en la cruz, no era un simple hombre, sino el Cristo. Por tanto, el Señor de Gloria era Jesús de Nazaret, porque en ambos títulos se expresa la dimensión de su persona divino-humana. Y note que presentar ambos nombres, Jesús y Cristo, es una forma de proclamar que el Mesías, Hijo de Dios, es Jesús, el Hijo del Hombre. Ese Jesús, que siendo hombre, es también Dios, es el Señor de Pedro, a quien sirve porque es Emmanuel. Dios con nosotros, Jesucristo, es el Señor y Pedro es su siervo. Note que no se trata de una mera relación, sino de un reconocimiento para el apóstol. El hecho de ser siervo significa que Jesús es Señor. Desde el encuentro en Galilea y el llamamiento personal, Pedro ya no fue dueño de sí mismo, sino siervo de Jesucristo.
y mediante una larga frase se refiere a los destinatarios abundando en su condición. Note que no se trata de gentiles o judíos, ni de otra condición humana, sino de hermanos en la común fe, los que alcanzaron una fe del mismo valor que la del apóstol. Esa fe, tan preciosa, ofrece dos aspectos que tienen los mismos derechos que la de los apóstoles y que tienen el mismo precio. Note que esto implica entender las palabras del apóstol, subjetiva o objetivamente. En la primera acepción debe de entenderse como la fe salvadora y en el segundo como la fe doctrinal. Pedro ha dicho en su primera epístola que el rescate de los creyentes, sin distinción alguna, no puede compararse con el oro o la plata, sino que es infinitamente más alto, puesto que se hizo por la entrega del Salvador, es decir, la sangre de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20. Pero pudiera aplicarse también a la fe como sustento de lo que ha de aceptarse doctrinalmente, es decir, la fe dada una vez a los creyentes que es resistida por los incrédulos, pero aceptada por los santos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y versículo 6. Note que este depósito de verdades no se alcanzó por disposición y pensamientos humanos, sino por la gracia divina que la reveló y entregó por medio de los apóstoles. La referencia a la justicia de Dios pudiera también aplicarse en el sentido de salvación y el de la consolidación. De ahí que en ese sentido sea una fe de igual valor que la de los apóstoles, porque es la misma y la obra de Dios es sin asesión de personas. Romanos capítulo 2 versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo más ajustado al entorno textual es que esté haciendo referencia a la fe para salvación, ya que tanto la condición natural como la obra salvadora es igual para todos los creyentes, incluyendo en ellos a los mismos apóstoles. Note que esta admirable obra no obedece a méritos humanos, ni al esfuerzo de ningún hombre, sino que es don gratuito de Dios. De ese modo, es tan preciosa en el creyente sin distinción alguna, porque produce los mismos efectos para todos, depositándola en el mismo Salvador. Y Pedro hace referencia en una expresión que resulta un tanto ambigua, a la fe vinculada con la justicia de Dios. Y esta se refiere a la de Dios para con el hombre. Por esa razón, algunos traducen por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra. O también algo semejante con la misma idea, ya que la justicia y la fe están estrechamente unidas. Dios actúa en justicia con el creyente, liberándolo de la responsabilidad penal del pecado y salvándolo por gracia mediante la fe, como así nos muestra en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la relación aquí entre fe y justicia se puede sintetizar diciendo que la fe es confiar plenamente en Dios y la justicia, que se origina en Dios, viene al creyente por medio de Jesucristo el Salvador, por cuya obra la salvación está disponible para todo el que cree, recibiendo el perdón de pecados y la vida eterna, porque el Salvador les atribuye justicia perfecta. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5,
y versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Filipenses capítulo 3, los versículos 8 y 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La identidad de Dios relacionada con el Salvador Jesucristo es evidente. De otro modo, Pedro está reconociendo que Jesucristo es Dios, puesto que el artículo determinado aparece una sola vez delante de Dios, de Salvador y de Jesucristo. Note que Pedro llama nuestro Dios a Jesucristo, lo que es común en el Nuevo Testamento, como afirma el apóstol Pablo, cuando dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Y también llamándole Dios en otros lugares, como por ejemplo en Romanos capítulo 9 versículo 5, donde dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos, capítulo 1 y versículo 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así pues, el título Salvador no aparece en la primera epístola, sin embargo lo hace 5 veces en esta. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 2 y versículo 18. Resumiendo, la salvación es un don de Dios en todo cuanto tiene que ver con ella, ya que no solamente se otorga la gracia, sino también hace nacer la fe, ya que todo proviene de Dios. En la cruz, la ira de Dios por el pecado, como sentencia que se ejecuta, fue descargada sobre Jesús, el Salvador, que llevó sobre sí el pecado de todos, mayormente de los que iban a creer, como nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Note que el texto que afirma la doble sustitución, potencia, que hace salvable a todos los hombres, y la virtud que es eficaz para los que creen. Téngase en cuenta que en la cruz Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 18 y 19. Ya que al imputar a Jesús, el Salvador, el pecado de los creyentes, puede imputar a esto la justicia de Dios que es de él, cubriendo por completo a los creyentes para lo que ya no hay condenación alguna. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y voy concluyendo con esto. Note que Pedro tiene el propósito de que su carta no vaya dirigida a una congregación o a una persona en particular, sino a todos los cristianos, a todos los que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. También nótese que la fe que nos relaciona con nuestro Dios pudiera ser la cuerda de salvamento que nos saca del infierno y nos une a nuestro Padre eterno. No es algo que debemos de producir nosotros mismos, ni que podemos hacer,
ya que es un don de Dios que recibimos, que viene a nosotros mediante la palabra, mientras que la vida cristiana, en verdad, involucra nuestras propias obras y esfuerzos. La vida cristiana empieza cuando Dios abre nuestra mente y corazón y lo hace para creer las grandes cosas que Él ha hecho. Amigo y amiga oyente, la salvación no es algo producido por los hombres, ya que la misma palabra de Dios nos muestra en el Salmo 3, versículo 8, dice que la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si hasta ahora has creído que la salvación de tu alma depende de una religión, o depende de cierta denominación, o de ciertos líderes, déjame decirte que estás en un tremendo error, porque la salvación viene de Dios. Si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, pues ahora yo te invito a que así lo puedas hacer. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta ahora he pensado que la salvación venía de una iglesia, de una denominación y de algunas personas. Pero tu palabra es bien clara cuando nos dice que la salvación es del Señor. Yo quiero pedirte perdón por todos mis errores que he cometido hasta ahora. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Y te quiero dar gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.